Noticias, le damos la bienvenida a Federico Storani, referente de la Unión Cívica Radical. Gracias por estar aquí, gracias por la espera también. No. Muchas gracias por la invitación, con todo gusto. Bueno, ¿está la Unión Cívica Radical cerca de dar otro presidente a los argentinos? Pienso que sí, estamos en ese camino. Obviamente tenemos dos precandidatos a presidente para competir en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que es una ley de orden público, que es imprescindible transitar ese camino. Pero yo creo que el que apunta con mayor voluntad, con mayor presencia, con mayor actividad, es el presidente del Comité Nacional del Partido y a su vez gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, que exhibe una situación desde mi punto de vista muy meritoria, que una provincia que era calificada hasta no hace demasiado tiempo, incluso lo digo por experiencia personal. Inviable, decían que era Jujuy. Exactamente, esa era la calificación. La calificación era provincia inviable, es decir, solo podía vivir por los recursos que se enviaban en el orden nacional. Bueno, no solamente ordenó las cuentas, sino que además tiene una actividad productiva orientada a cosas que no son cercanas desde el punto de vista de las actividades progresistas. Por ejemplo, el parque solar más grande de la Argentina, en La Puna, que conectó pueblos y ciudades, lo que parece increíble, pero por primera vez con luz. La explotación del litio con valor agregado, vale la pena recalcarlo de valor agregado, para que se fabriquen baterías de litios en la Argentina y que no se exporte directamente el mineral como materia prima y luego tengamos que pagar el valor agregado. Pensemos que las baterías de litio serán el motor propulsor de los automóviles. Es el futuro. Sí, tal cual. El futuro. Pero además temas como de enorme sensibilidad, como la construcción de más de 250 escuelas, haber llevado la temporada turística, lo que genera una cantidad de empleo muy grande en la provincia, casi el 100% en la temporada, porque antes era temporada alta, pero ahora lo ha hecho. Y todo esto en el marco de haber restablecido lo que podríamos decir orden democrático. Sí, bueno, como lo dijo el propio Morales en su lanzamiento de la precandidatura, dijo, en mi provincia la corrupción está presa. ¿Por qué? Porque uno llegaba a Jujuy, iba al aeropuerto y para ir hasta la ciudad estabas 3 horas, porque estaba en Milagro Sala tomando las calles. Había un estado paraestatal, por llamarlo de alguna manera, y en ese sentido también ahí Morales tuvo, Morales, la justicia tuvo mano firme, ¿no? Bueno, por eso, él tuvo un acampe, apenas ganó, de 60 días. Es decir, para poder pasar a gobernar conforme a lo que habían votado los jujeños, tenía que pedirle permiso al acampe en la práctica. Yo grafico esto para que se tome una dimensión aquí desde lo que estamos hablando. Tal cual. Por lo tanto, ya había denuncias promovidas en la justicia. La justicia se orientó, pero además algunos la calificaron como que era parcial porque era una justicia de la provincia influida por el poder político entrante. Bueno, no. Luego tuvo fallos en todas las instancias, incluida la Corte Suprema de la Nación Argentina. Por lo tanto, el restablecimiento, yo recalqué, fue orden democrático, en el marco de la ley, en el marco de la Constitución, en el marco del Estado de Derecho. O sea que para vos el representante radical está llegando del norte, que es Gerardo Morales, y que la verdad, Federico, por esa visión centralista que uno tiene, en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano no es tan conocido. Y lo que vos estás diciendo es que lo que hizo en Jujuy lo puede trasladar a toda la República Argentina. Aún entiendo que va a haber una reforma parcial de la Constitución de Jujuy, en donde lo que van a intentar es terminar con castigar a aquellos que hagan piquete, que estamos cansados, y ahí hay una mirada centralista, porque todos los días vamos a la 9 de julio y hay piquetes, condenar, que sea imprescriptible las condenas por las imputaciones por corrupción. Digo, son cosas muy interesantes, pero que no se conocen tanto. No se conocen y te agregaría, por ejemplo, constitucionalmente, en proyecto de reforma de la Constitución también se establece de manera muy tajante, muy enfática, la preservación del medio ambiente. Además, sí. Porque todos estamos afectados por el calentamiento global, por el cambio climático. Hay que preguntarle a los productores agropecuarios, después de haber vivido 3 años continuos de una sequía espantosa como la que sufrió la Argentina,
que en dinero significó más de 20.000 millones de dólares. Claro. Sí. Pero además lo que impacta en el medio ambiente, en la calidad de vida, en la posibilidad de desarrollarse, yo creo que esto que esté constitucionalmente establecido y que tenga principios de ejecución con los proyectos que se ponen en marcha, porque tienen que ser todos compatibles con la preservación del medio ambiente, me parece que entonces, como lo anterior, agrega otro algo volumen. más. Sí. ¿No? ¿Y cómo se va a elegir el candidato? ¿En la convención? ¿Levantando la mano? ¿Cómo se elige? Porque también tenés una persona como Facundo Manes que está peleando, que dice que quiere ser presidente, y hoy entiendo que son los dos únicos referentes, ¿no? O Sí. por lo menos los que tienen más potencial. En el radicalismo sí, son los dos que han planteado su pretensión, que son pretensiones legítimas, por supuesto. Claro. En el caso de Facundo hay un tema que en su momento aceptó la posibilidad de una elección interna abierta. Eso fue en Formosa, ante una cantidad importante de dirigentes del litoral, y luego una semana después se arrepintió, dijo que no. Fue una pena porque eso podría haber puesto en movimiento y en valor a una estructura que todo el mundo reconoce nacional, implantada, territorial, como la del radicalismo, que lo hiciera aún más competitivo de cara a las primarias abiertas. Pero bueno, entonces el procedimiento que queda, que tiene antecedentes inmediatos, porque la famosa convención de Gualeguaychú en su momento resolvió entre dos precandidatos, que en ese momento era Julio Cobos y Ernesto Sanz. Por lo tanto, la convención ya está convocada para el día 12 de junio. Y en esa convocatoria seguramente habrá una tendencia que manifieste una mayoría en favor de uno de estos precandidatos. Y pensando más hacia el futuro, Federico, ¿ustedes hacen una autocrítica respecto de cómo funcionaron cuando ganó Macri con cierta, no sé si sumisión o... A ver, formaron parte de la coalición, pero no tomaban decisiones de gobierno. En este caso, con la llegada de Facundo Manes, o muchos dicen con la gran posibilidad que tiene Gerardo Morales, ¿sería distinta la coalición de gobierno? ¿Habría más injerencia de un radicalismo que gobierna en muchos lugares de la Argentina? La palabra clave es coalición, ¿no? Claro. Porque vos lo decís bien, vos decís una coalición, pero en realidad lo que existió post Gualeguaychú y en el gobierno encabezado por Mauricio Macri fue una coalición electoral. Claro. Pero no fue una coalición de gobierno. Cuidado que yo no estoy planteando que en un sistema presidencialista uno pretenda escribirle los decretos al presidente, porque es un sistema presidencialista, pero sí tener un ámbito de debate de las políticas públicas esenciales, las que son centrales, troncales, las que identifican las corrientes históricas en nuestro país. Y eso no existió nunca. También una legítima distribución de espacios de poder más acorde, más equilibrada. Claro. Ahora, la experiencia, vamos a ponerla desde el punto de vista de hacer un acto de justicia, de dar a cada uno lo suyo, ¿no? Sí. No hubo vocación por parte del gobierno de Macri, ni tampoco hubo vocación por las autoridades de entonces del radicalismo. De demandar más protagonismo. Exactamente, de plantarse más firme. Es evidente que Morales tiene un carácter totalmente distinto. Sí, se nota. Él constituyó en su propia provincia un gobierno de coalición, su vicegobernador es de origen peronista. Por lo tanto, no es que también lo dice, sino que lo hizo con un resultado que puede exhibir. Nosotros estamos seguros que en un próximo gobierno tiene que ser un gobierno de coalición que además tiene que aún ampliarse. Claro. Porque una regla de oro es que si la crisis es muy profunda y prolongada en el tiempo, se tiene que ampliar la base de sustentación política para tener chance de enfrentarla con éxito. Sin duda. Porque esos que dicen yo vengo con una solución mágica, me parece que es pan para hoy, hambre para mañana. Los que extreman las posiciones para sacar un voto más coyunturalmente, nos meten nuevamente en un círculo vicioso, porque afectan la gobernabilidad futura. La gobernabilidad requiere amplios niveles de consenso. Sin duda. Y con referencia a eso, acá estuvo también sentado Rodríguez Larreta, hablamos con Gerardo Morales muchas veces. Digo, yo creo que los argentinos están cansados de la grieta. Alguna vez vivimos sin grieta. Alfonsín en un tipo de unidad. Creo que un poco el espíritu de Morales deviene también de ahí, de lo de Raúl Alfonsín. Digo, ¿cuál sería el perímetro de decir, hasta acá acepto? Digo, ¿es el kirchnerismo? O sea,
con peronistas que están gobernando en otros lugares, con otras fuerzas, digo, incluís también a Milei con el hasta acá, porque algunos están diciendo de traerlo a la fuerza. ¿Cuál es el límite? No, claramente tiene que haber una afinidad mínima de valores, creencias, ideas, que es una definición que podría usarse para la definición de ideología en un sentido no dogmático. Antes las ideologías eran muy dogmáticas, claro, o liberalismo extremo, o marxismo, socialismo, sí, etc. En un sentido no dogmático, vos tenés que compartir valores, creencias, ideas que se traduzcan luego en proyectos, en la posibilidad de una realización conjunta de una tarea de gobierno. Yo en lo personal no tengo nada con nadie, me puede caer más simpático o no, pero si desagrego ideas, el límite parece muy evidente. ajá, Yo creo que un límite muy evidente es Milei. ¿Por qué? Por lo que expresa, cuando él niega el calentamiento global, al igual que Bolsonaro, al igual que Trump, no es el único que lo niega. No está en favor de la ampliación de derechos en general en la sociedad, sino más bien de la restricción. Los análisis prenatales, por ejemplo, los derechos de la mujer, que han sido conquistas, tiene una misoginia muy manifiesta, pero además existe un endiosamiento del mercado extremadamente peligroso. Yo creo en el mercado, pero en el mercado que pueda tener un nivel de regulación en favor del interés general, del bien común, que sea lo más amplio posible. Pero si vos me decís que se va a comercializar los órganos humanos sin regulación, sí, claro, me parece un disparate. Para decirlo vulgarmente, alguien muy vulnerable termina vendiendo un riñón para comer un bife. sí. O la venta de armas, que también con una libre circulación. En la primera potencia del mundo, Estados Unidos, Norteamérica, todo lo vemos, todos los días, se produce más de una tragedia por día, más de una, Sí, sí, sí. por el lobby de la Asociación del Rifle, que incide para que no haya una modificación de esa legislación. Sí. Pensemos lo que sería una libre venta de armas en la Argentina. No, no, obvio, sería una locura. Sería Y ahora, Federico, una situación caótica. ¿a qué atribuís el crecimiento de Milei? En virtud de lo que dicen las encuestas, que después, más cerquita de las elecciones, por ahí el voto es más racional. Pero hoy está diciendo que le roba al kirchnerismo y que le roba también a Juntos por el Cambio. Sí, desde mi punto de vista hay un conjunto de factores concurrentes, pero destaco dos. Existió en la Argentina, y hay que hacerse cargo, en la actividad política, en algunos momentos falta de ejemplaridad, ¿no es cierto? Sí. Y por lo tanto, decepción, desilusión, falta de ejemplaridad. También podríamos decir el ejemplo contrario. Hay muchos políticos que han sido probos, dignos, y Sí. bueno, nuestro partido los tiene, Sí, Arturo claro. Illia, el propio Raúl Alfonsín. Uno podrá decir Vos. que... Bueno, Lo digo yo. bueno, muchísimas gracias. Pero se puede decir que existen los ejemplos contrarios, pero agreguemos el otro, que también es muy importante. Falta de eficiencia en la resolución de los problemas. Claro, tal cual. Tal cual. Entonces se produce una decepción con el sistema. Claro. Este es un fenómeno no solamente argentino, es un fenómeno Sí, sí, mundial, sí, sí. el crecimiento en general de estas posiciones extremas. Ahora, la pregunta corresponde lógica, es si el camino que proponen es el indicado, y son recetas no modernas, anacrónicas, absolutamente anacrónicas. Imposible de llevar a cabo, dicen algunos. Bueno, a ver, la dolarización de la economía argentina es absurdo sin reservas. Además, significaría una licuación casi inmediata del poder adquisitivo de los salarios. Hay que entender que si se produjera eso, lo que hoy ganás en términos de dólares sería un tercio o menos de un tercio de lo que tenés. Sí. Entonces no solamente sería un impacto social, sino que más técnicamente es imposible prácticamente. Sin un banco central vos no podrías haber encarado una pandemia, por ejemplo. Vos tenés que tener instrumentos de política para poder afrontar determinado tipo de emergencia. Que hay que mejorar muchísimas cosas, la calidad de la política, sí. Ahora, el planteo es involucrándose, participando, teniendo un protagonismo. No diciendo está todo mal y si antes se ponía una feta de salame en el sobre, bueno, llegamos a eso. Ahora un poco se canaliza por este otro lado, ¿no? Sí, seguro. Federico, por último, y apelando a tu brevedad, ¿la fórmula para vos debería ser Gerardo Morales, Horacio Rodríguez Larreta? Sí, por supuesto que eso podría ser, porque tiene que ver
en parte con lo que vos señalaste. Ambos comparten eso de un rechazo a la grieta, Exacto. a las divisiones cada vez más profundas, dicen. Incluso se ha sido expresado. O terminamos con la grieta o la grieta termina con la Argentina. Eso no significa amontonar cualquier cosa. Significa por lo menos tener la predisposición de encontrar ámbitos de debate. El Parlamento es uno, por ejemplo, con un Consejo Económico Social que se haga por ley, no por decreto como lo hizo este gobierno, que luego no sirvió para nada, y lo puso Vélez y nadie sabe qué pasó con eso. Bien. Pero sentar productores, sentar trabajadores, los diferentes credos religiosos, las universidades nacionales, para que alumbren denominadores comunes que puedan convertirse en políticas de Estado trascendentes o trascendentes en el tiempo, me parece que por ahí va la solución. Gracias por haber